¿Y alguna pregunta? ¿Va a haber caravana? Entonces, pues sí, la gente está muy pendiente de esto, ¿no? Esperemos a ver cómo entramos en la pandemia. Adelante, Patricia. No te des para ti. Perdón, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Ya estamos aquí como cada jueves en esta charla entre amigos. Yo soy Patricia Mercado Sánchez, soy la directora y fundadora de Conexión Migrante. Me acompañan como cada jueves Abel Domínguez, quien es el editor de la página web www.conexionmigrante.com, y Edgar y Selene, quienes están en el área de audiencias, quienes están a cargo de contestar sus llamadas, contestar sus mensajes, de orientarlos, de darles información. Así que pues aquí estarán con nosotros acompañándonos, y si ustedes quieren hacer comentarios o mandarnos preguntas, pues con mucho gusto los podemos recibir. Esta noche tenemos un tema muy importante para la comunidad, y es el tema de las visas de trabajo a Estados Unidos. Quiero darles la bienvenida a nuestros invitados. Primero quiero presentar a Paulina Montes de Oca. Ella está en el área de coordinación de análisis e incidencia de Prodesk. Ya nos va a contar en un ratito a qué se dedican. Es una organización en defensa del trabajo, pero hay un montón de cosas que están haciendo que son muy importantes. Juan Fernando Rocha, muchas gracias. Él es el presidente de Migrantes Unidos en Caravana. No le pueden preguntar de la caravana, no se crean, si le pueden preguntar de la caravana, evidentemente, pero él fue nuestro contacto porque ellos también están trabajando con estas organizaciones para el tema de la defensa del trabajo. Y desde la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes de Sinaloa están con nosotros esta noche Fausto García y Olivia Guzmán. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos ustedes y bienvenidos a esta charla entre amigos. Bueno, acuérdense que este espacio es de ustedes, que nos pueden enviar mensajes a través de Messenger en Facebook, nos pueden enviar mensajes de WhatsApp al 52 55 45 60 59 42, o nos pueden llamar, o nos pueden también enviar mensaje al 52, no es cierto, ahí no nos pueden enviar mensaje, ahí nada más nos pueden llamar al 52 55 52 11 58 14. Los teléfonos están en el post de este en vivo, así que ya saben. Y también recordarles, como cada semana les decimos, que se pueden inscribir a nuestra membresía gratuita de Amigos de Conexión Migrante. Ahí van a poder acceder a diversos beneficios y a la Wiki Migrante, que es este gran buscador de trámites, procesos y asesorías que hemos construido para ustedes, para la comunidad migrante mexicana y latina en Estados Unidos. Y ya me voy a callar, se los prometo, porque quisiera nada más hacer una introducción y contarles que pues hay un grave problema en este tema de la búsqueda de trabajo y de visas de trabajo para trabajos temporales en Estados Unidos. Hay muchos fraudes alrededor, hay muchos vivales alrededor. Nosotros hemos publicado algunos artículos que podemos, de hecho, poner en los posts de las historias que ustedes, los migrantes, nos han contado y que han hablado para hacer las denuncias. Y platicaba con Paulina, porque le decía, a ver, cuéntame un poco qué hace Prodesk, y me gustaría mucho empezar con Paulina y que nos contara qué es lo que hace esta organización. Y la parte más importante, que creo que es todo el acompañamiento legal que pueden hacer si ustedes fueron objeto de un fraude en alguna visa de trabajo. Paulina, muy buenas noches y bienvenida. Muchas gracias y buenas noches a todo el auditorio de Conexión Migrante. Es un gusto para mí estar aquí, y también me gustaría mucho agradecer a Fernando Rocha por el espacio, por la oportunidad de conectarnos aquí dentro de Conexión Migrante. Entonces, pues un agradecimiento muy grande hacia él. Y bueno, les platico de Prodesk. Prodesk es una organización que defiende derechos humanos. Está ubicada en la Ciudad de México,
El nombre extenso es Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y es una organización feminista con alcance transnacional y visión interseccional. PRODESC surge y es fundada en 2005 por la abogada y defensora Alejandra Ancheita, y el trabajo de PRODESC se enfoca en dos rubros principalmente. Por un lado, la defensa de los derechos humanos laborales, y por el otro, la defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales. En el caso particular de la defensa de los derechos humanos laborales, uno de los rubros en los que nos enfocamos es el tema del trabajo temporal migrante, específicamente bajo el programa de visas H2A y H2B. ¿Por qué? Porque es uno de los programas que en este marco de este programa pues se violan distintos derechos humanos laborales, que creo que ya la experiencia en sí misma pues tienen toda la experiencia de vida y de lucha colectiva, la compañera Olivia y el compañero Fausto. Ellos me parece que podrían ahondar mucho más en esta parte de lucha colectiva, que es un trabajo que se ha hecho de acompañamiento de PRODESC a la coalición. Y por otro lado, y en el marco de esta misma problemática, está el programa Radar. ¿Puedo exponer ya este programa o si quieren Sí, seguimos por supuesto, charlando y por llego? supuesto. Ok. No, por supuesto. Si quieres, hablemos del programa Radar. Y ahorita pásanos por el chat, ya sea alguna página web o teléfonos, para nosotros poner esa información en los comentarios de este post. Por favor, Olivia. Sí, claro que sí. De hecho, hay un video que creo que puede ser como mucho más didáctico y que puede ser muy útil también para entender de qué va el programa Radar. Pero bueno, en general, esta problemática de las visas H2A y H2B se sitúa en que hay una fuerte situación de cobro de cuotas indebida a los trabajadores y a las trabajadoras. Esto sucede principalmente a través de intermediarios, de reclutadores, que en su mayoría están ubicados en la Ciudad de México, aunque también hay casos donde están en Estados Unidos y que no están regulados. Son personas que muchas veces también son de la comunidad, entonces no hay una instancia pública que regule cómo se dan estos procesos de contratación. Entonces, el hecho de que no esté regulado implica que, pues, prácticamente pueden hacer las cosas a su manera, y entre esto está el tema del cobro de cuotas, que en los reglamentos de las visas de trabajo no están incluidos, o sea, como que esto sea algo que se puede hacer. Sin embargo, sucede. Muchas veces la gente no sabe que esto está prohibido, porque pues también hay un tema de una cultura de corrupción en México que se extiende a distintas áreas laborales, donde se ve como algo normal el pagar por ir a trabajar. Sin embargo, pues este es un derecho y no se tendría que estar pagando por ir a trabajar. Pero muchas veces los trabajadores no lo saben. En otros casos sí se sabe. Sin embargo, entra una lógica donde el reclutador también puede aprovecharse de la gente quiere seguir teniendo trabajo los siguientes años. Entonces dicen, pues si no me pagas, simplemente para el siguiente año no vas a poder ir a trabajar. Entonces, pues la gente asume este costo y ahí queda, digamos, que esta violación a sus derechos laborales, pero queda en un sentido de que no hay manera de, o es muy difícil más bien responsabilizar, por ejemplo, al empleador que está en la cadena del proceso de contratación. Quien se beneficia del trabajo migrante, pues es al final quienes están en la cima de esta cadena de producción. Entonces, lo que dicen los empleadores y los dueños de las empresas es, yo no sabía que esto sucedía, yo no sabía que les estaban cobrando este dinero, entonces a mí no me puedes responsabilizar de eso porque yo no estoy dentro de esta cadena de contratación. Entonces, lo que hace el programa Radar es enviar una notificación a los empleadores en Estados Unidos, y esta notificación respeta la confidencialidad de los trabajadores y lo que hace es notificar al empleador que esto está sucediendo.
Entonces, por ejemplo, si en 2020 se le envía una notificación al empleador y en 2021 él vuelve a hacer lo mismo que hizo en 2020, ya tiene una responsabilidad ahí de que sabe que está sucediendo algo y no está haciendo nada por solucionarlo. Y esta carta de notificación, la idea es que pueda servir como una prueba en un litigio en Estados Unidos bajo el concepto de la responsabilidad solidaria, en inglés joint liability. Entonces, la idea es esa, ¿no? La idea es que no nada más se responsabilice a los reclutadores, sino también a los empleadores, que son quienes al final se benefician de una manera mucho más extrema pues del trabajo migrante y de la explotación de las y los trabajadores. Entonces, digamos que este es el panorama en el que se inscribe el programa Radar y tiene toda una discusión también que se ha dado con abogados en Estados Unidos, o sea, de la viabilidad del envío de las notificaciones a los empleadores. También participó de manera muy importante la académica Jennifer Gordon, que es de la Universidad de Fordham. Entonces ella pues también participó en el diseño de este programa como en la parte más teórica, ¿no? De cómo están funcionando estas cadenas de producción, de suministro de producto y laborales. Entonces digamos que ese es el panorama general. Gracias. Gracias, Paulina. Gracias. Y a mí me gustaría mucho que Fausto y Olivia nos contaran cuál es el trabajo que hace la coalición y cómo ven las cosas, pues no solamente en situaciones regulares, sino en el último año que se ha sufrido una pandemia y que se frenaron muchas posibilidades de trabajo. Buenas noches a todos. Gracias por este espacio que nos están dando para poder expresar lo que nosotros estamos haciendo como coalición. La coalición de trabajadoras y trabajadores migrantes temporales ya tiene 8 años con nosotros, o sea, nosotros nos fundamos en el 2013, precisamente porque nosotros somos trabajadores migrantes, somos trabajadores migrantes por más de 20 años, con la visa H2B, y también dentro de la coalición hay trabajadores con visa H2A. En la experiencia que tenemos nosotros como trabajadores migrantes, nos empezamos a dar cuenta ya de las cosas que estaban pasando precisamente con el sistema de reclutación. Uno de los principales objetivos que tiene la coalición como trabajadores, que es que la coalición está formada con puros trabajadores, es eso, tratar de cambiar o eliminar el sistema de reclutación que hay actualmente. Precisamente la coalición empezamos nosotros como trabajadores con la inquietud de organizarnos precisamente por lo que estaba pasando con los fraudes con los reclutadores aquí en nuestra región, pero también estábamos viendo los problemas que estaban pasando allá en Estados Unidos con nosotros, o sea, con todas las anomalías que pasábamos como trabajadores y todas las violaciones a nuestros derechos, como a nuestros derechos laborales y también nuestros derechos humanos. Entonces, aquí en la región ha habido varias personas, pues puedo decir cientos de personas que han sido fraudeadas. O sea, que vienen, les ofrecen un trabajo con visa de trabajo para irse a Estados Unidos y no se los llevan. Nomás les cobran cierta cantidad a donde personas, familias enteras han quedado hasta sin su patrimonio familiar, con la necesidad de irse a trabajar y con la necesidad, pues porque los que vienen lucran con nuestra necesidad. Ellos empeñan sus casas, empeñan sus terrenos, su equipo de trabajo para pagar a lo que el reclutador le está pidiendo. Ahí ya eso es un fraude, porque ahí principalmente entran como un cobro indebido, porque nosotros sabemos que las visas son de los patrones y las visas no nos cuestan a nosotros, pero el reclutador tiene el poder aquí de hacer lo que él quiere. ¿Por qué? Porque es el trato directo que tiene el trabajador con el reclutador. Desgraciadamente nosotros, por más tiempo que tengamos trabajando en Estados Unidos, no tenemos nosotros una conexión directa con los patrones, o sea, con los dueños de las plantas. Siempre es con el reclutador. Muchas veces el reclutador es trabajador allá mismo, o sea, es un trabajador mismo de la comunidad que trabaja ahí, pero tiene la confianza directa con el patrón para hacer este tipo de contrataciones.
a donde también hay agencias de reclutación que también hacen lo mismo. El momento cuando ellos van a hacer la reclutación, o sea, para irse a trabajar, ellos hacen cobros indebidos. Nos cobran hasta por la risa o hasta por el chicle que estamos masticando. Te cobran por cualquier copia, por todo, hasta donde uno va a embarcarse, a donde están los consulados americanos, ellos tienen hasta las pensiones o hoteles a donde uno se tiene que hospedar, las fondas a donde uno va a comer, o sea, porque hasta los transportes a donde ellos nos transportan del hotel al consulado para ir a hacer la cita. Entonces, desde ahí con el tiempo nosotros empezamos a ver todo esto que estaba pasando y empezamos a platicar entre nosotros, a tratar de organizarnos aquí en Topolobampo, los trabajadores, porque aquí vemos muchos trabajadores, principalmente en el área del marisco, que trabajamos en Estados Unidos, en el estado de Luisiana, en Estados Unidos. Entonces empezamos a ver de qué manera podíamos tratar de cambiar esta situación que estaba pasando aquí y también allá en Estados Unidos. Aquí ha habido grupos, ha venido gente a supuestamente hacer reclutación y les quita dinero y a veces hasta en dólares, les piden en dólares el dinero porque ya inmediatamente te vas a ir a trabajar y nunca se los llevan. Otros que sí se los llevan, pero es a donde les hacen los cobros indebidos que decimos nosotros. Con el tiempo y el tiempo que empezamos del 2000, con la 2012, 2013 a platicar, a organizarnos, empezamos a ver qué otras cosas o qué estrategia o de qué manera podíamos hacer este cambio, de qué manera podíamos hacer cosas para poder tratar de cambiar ese sistema de reclutación que estaba viendo, todo lo que estaba pasando. Y con el acompañamiento de Prodex y con ellos todo el tiempo hasta la fecha, desde que empezamos nosotros, tenemos el acompañamiento de Prodex. Aquí en México tenemos, por ejemplo, el área legal que tiene Prodex y es lo que nos apoya aquí en México. Y allá en Estados Unidos, nosotros ahorita todavía la coalición tiene un vínculo con ciertas organizaciones, pero porque nosotros hemos participado también como trabajadores allá en Estados Unidos. O sea, hemos hecho campañas principalmente en las tiendas grandes que les dicen de suministro, como en el Walmart, el Costco. O sea, hemos ido a platicar nosotros como trabajadores a los gerentes, a los que trabajan ahí, diciéndoles cómo venden ellos el producto que nosotros procesamos con mucho trabajo forzado, con todas las violaciones que nos dan, discriminación, amenazas, todo eso, y aparte salarios bajos, que nos corren de las plantas, muchas mujeres esta vez dejan tiradas en las carreteras y X, ¿no? Y nosotros le damos a conocer de cómo ellos están vendiendo sus productos. Hicimos una campaña de cómo ellos están vendiendo sus productos a base de todas estas violaciones que hacen con el trabajador y las trabajadoras. Nosotros de allá, por ejemplo, desde que nos empiezan a violar a nosotros nuestros derechos laborales yo siempre lo digo, de que a las mujeres nos pagan por destajo y a los hombres por hora. Desde ahí ya es una violación y es una discriminación hacia nosotros como mujeres, a donde sufrimos bastantes violaciones de todo eso hasta el acoso sexual. Llegamos hasta ese tema que nosotros hemos tocado aquí como coalición. En el tiempo y con el acompañamiento de Prodes llegamos a eso, a lo que está platicando Paulina, al programa Radar, que empezó con otro nombre, ahorita es programa Radar. ¿Por qué? Porque varios de los compañeros dentro de la coalición que ellos lo que hicimos con el acompañamiento de Prodex y la coalición, se mandaron cartas a empleadores diciendo de lo que estaba pasando aquí en la región con estos reclutadores y los empleadores nomás decían, ay, son problemas de mexicanos, a nosotros no nos importa. Entonces, de ahí empezó principalmente de qué manera o una estrategia por medio de Prodex y la coalición de cómo hacer responsable también al empleador de lo que está haciendo su reclutador aquí, porque a ellos no les interesa, pues. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos, por ejemplo, yo en mi persona como trabajadora tenía como 10 años trabajando en la empresa y yo no conocía al patrón, yo no conocía a la persona que me daba el cheque, yo nomás pues del trabajo, de la planta a la casa donde vivimos, nada más. Entonces, eso es muy importante, que nosotros tengamos pues como una comunicación con el patrón directo para que él sepa lo que está haciendo ya estando aquí el reclutador. Ahora, nosotros como trabajadores allá no podemos levantar la voz, no podemos decir, oye, si tú me estás contratando con un sueldo de $8 la hora y vengo aquí y me estás pagando $5 la hora, ¿qué está pasando? El reclutador me dice, mira, quédate con eso o te vas a México. O sea, decídelo.
o no me dice nada, pero yo cuando ya me vengo a México, yo sé que voy a estar, nosotros le decimos, en una lista negra. La lista negra que corresponde a que él ya no me va a llevar. O sea, yo ya no voy a tener derecho de regresarme porque él tiene el poder aquí. Yo ya no tengo, por ejemplo, a dónde dirigirme a Estados Unidos, decir por qué no vengo en esa lista, porque ya no voy a trabajar. Nada más porque el reclutador no le gustó lo que yo hice allá en Estados Unidos de levantar la voz y decir por qué me están pagando esto o por qué me tienen viviendo aquí en una traila con 16 mujeres, con un baño, una estufa, un refrigerador. O sea, son cosas que a lo mejor no son, ¿cómo le diré? No son muy importantes, a lo mejor no, pero sí es importante como nosotros como trabajadores, porque pues trabajamos muchas horas para llegar a una casa a descansar, a tener de perdida lo básico como para poder seguir trabajando. Entonces, nosotros no hablamos, ¿por qué? Por eso, por el miedo a las represalias por parte, ya no tanto ni del empleador, sino del reclutador, que es el problema muy grande que tenemos aquí. Nosotros estratégicamente lo que hemos hecho con los años es hacer estrategias, o sea, ¿de qué manera? Ahorita contamos con un CAM, se llama Centro de Asistencia, Atención y de Asesoría y Atención al Trabajador Migrante. Es una pequeña oficina que por medio de PRODES y una financiadora la tenemos ahorita, tenemos esa oficina, para darle atención al trabajador en los problemas que tienen aquí. Entonces los trabajadores lo que hacen, nos hablan a nosotros y nosotros, ellos con la información que tienen, cuando les llega una oferta laboral, con toda la información que tiene de la empresa, el empleador, eso, lo que nosotros hacemos y con la ayuda de PRODES, en este caso de Paulina y del área de organizativa y el área legal, lo que hacen es monitorear si realmente esa compañía tiene visas y si está contratando gente para irse a trabajar. De ahí nosotros nos damos cuenta que cuando es un fraude, o sea, totalmente no hay visas, el patrón no existe la empresa. ¿Por qué? Porque inmediatamente lo que hace aquí el reclutador le dice, mira, te voy a apuntar y por el hecho nada más de que te apunte, deposítame 5,000 pesos o deposítame 3,800 para pagar la solicitud, la que es la 190, que cuesta $190, que es la solicitud de visas. Nosotros con eso deposítame porque yo te lo voy a pagar. Entonces, aquí con el acompañamiento de PRODE es lo que hacemos nosotros como trabajadores. Nosotros hacemos talleres de información al trabajador de cómo se hace, por ejemplo, un proceso de visas, de qué procesos de visa H2A, el proceso de visa H2B, qué derechos tienen las visas, cómo podemos localizar si es cierto si está bien cierta la información de empleo que están principalmente por los medios, que es el WhatsApp o por el Facebook. Con el apoyamiento de PRODES y los compañeros de PRODES hacemos eso, investigamos y si realmente existen este tipo de compañías. Y que si realmente están dando visas. Entonces, hay ocasiones que sí está la compañía y tiene visas, pero resulta que a veces la compañía ya tiene todo el personal, pero el reclutador que tiene esta información lo que hace por medio del Facebook o de la WhatsApp, sigue contratando gente a donde una compañía ya llenó su capacidad, ya no tiene visas para más trabajadores. Entonces, nosotros ahorita es lo que hacemos nosotros como coalición. Este año, ahorita, pues si Dios quiere, ya vamos a cumplir 8 años en la coalición, como grupo. Hasta ahorita, pues nos hemos permanecido porque casi la mayoría, pues somos trabajadores. Ahorita casi la mayoría, pues varios de nuestros compañeros ya se han ido y otros se siguen yendo a trabajar. Vienen y seguimos en las reuniones, seguimos platicando y principalmente esto que se está dando ahorita, que los compañeros van a trabajar a las compañías de Estados Unidos todavía. De esa manera nosotros monitoreamos con ellos de cómo está la situación. Por ejemplo, el año pasado, como tuvimos precisamente con la conexión con Paulina, principalmente con el tema del COVID, cómo estábamos monitoreando a las compañeras, cómo estaban allá con lo del coronavirus, de qué manera estaban trabajando, que nos dimos que estaban violentando totalmente todos sus derechos de salud, sus derechos laborales, de que las mujeres allá no tenían protección, trabajaban de codo a codo todos los días. Las mujeres que se sentían mal, pues nomás le decían, ten este Tylenol, tómatelo, que se te quite el malestar que tienes, si tienes dolor de huesos, de cabeza, a lo mejor tengo COVID, pero pues no, tómate este par de Tylenol y vete a trabajar. O sea, todos nosotros estuvimos haciendo ese trabajo el año pasado
Y pues tenemos muchas cosas hasta ahorita en el tiempo que tenemos, principalmente pues igual como lo vuelvo a decir con el acompañamiento de Prodex, hemos hecho muchas cosas estratégicamente en la coalición para poder tratar de cambiar este sistema de reclutamiento que hay ahorita y tratar pues queremos eliminarlo totalmente. ¿De qué manera? Pues como lo dijo Paulina, que haya una regulación también por nuestro gobierno, de que tenga una visión, que vea hacia nosotros como trabajadores migrantes cómo sufrimos. Porque yo tuve un contacto con el consulado mexicano allá en Estados Unidos y yo fui a pedirle como trabajadora migrante al cónsul que por favor hiciera una inspección en las plantas donde nosotros trabajábamos para que viera cómo estábamos nosotros, la situación en que estábamos. Pues él dijo que no podía, no, porque no tenían personal y que no. ¿Qué consulado era? Era el consulado mexicano en Nueva Orleans. Ah. Ya hace años, fue como el 2010, como 2015, 2016, cuando yo fui ahí a pedirle entonces él lo que me dijo, pues que me quejaba si yo estaba en un lecho de rosas porque era un trabajador documentado. Entonces yo le dije que no, yo le dije, yo estoy peor que un trabajador indocumentado, porque yo como trabajador documentado, me traigo mi visa, pero principalmente mi visa trae el nombre de la empresa y el nombre del empleador, y yo no me puedo salir de ahí. Porque ¿qué va a pasar si yo me salgo, si no estoy contenta con mi trabajo? Él me va a reportar al consulado donde yo visé y él va a decir que yo incumplí con el contrato de trabajo. Pero ¿qué tal un trabajador indocumentado? Él es indocumentado, él no pierde nada. Si no le pagan lo que es, y si le dan, y si lo maltratan, y si no le dan el trabajo que él tiene que, él se va y muy a gusto. O sea, él puede buscar trabajo en otra. Entonces yo le dije, no estoy más peor no estoy mucho mejor que un trabajo indocumentado. Él está mucho mejor que yo. Entonces, nosotros, como le digo, yo le platico esto, las experiencias como hemos tenido como coalición, y pues esa fue la inquietud de nosotros como trabajadores migrantes de tratar de organizarnos y formar esta organización, la coalición, y pues todo el tiempo hemos tenido el acompañamiento de Prodex, principalmente con las áreas legal, y pues ellos aquí también han trabajado legalmente con otros casos que han tenido aquí los compañeros, pero en Estados Unidos todavía no hay un vínculo total, ¿no? Como para decir, hay que trabajar legalmente allá. Hemos tenido con vínculos con las organizaciones que nosotros personalmente hemos conocido y otros compañeros que pues los hemos como, pues eso, vinculado para que ellos allá solucionen sus problemas. Pero pues siento que hemos hecho bastante trabajo con referente a esto y pues ojalá vamos a seguir luchando pues para poder que termine todo esto. Para que mejoren las condiciones. Fernando, cuéntanos qué hace tu organización en esta historia, porque bueno, tú andas en las caravanas migrantes, pero luego... Claro, pues muy buenas tardes, ya noches acá en México. Nosotros, bueno, a través de las caravanas de migrantes, pues no solamente nos dedicamos en el transcurso del año pues a organizar todo esto. A nosotros nos llegan igualmente diferentes denuncias, diferentes pues trámites o trabas que tienen las personas migrantes en Estados Unidos o también aquí en nuestra región. Y bueno, en una de estas oportunidades que nos da la vida, nos contacta Prodesc para ver si podemos tener una alianza con ellos y empezar a poder trabajar aquí en la región de la Sierra Gorda el tema de los derechos de los trabajadores migrantes. Coincide que en esas fechas habríamos tenido algunos fraudes aquí en la Sierra. Bueno, es en esta manera que estamos pues acercando a Prodesc, a la coalición, a que conozcan los migrantes esta parte de sus derechos. Creo que es muy importante la labor de Fausto de Oliva, de Prodesc, ya que pues por todas partes muchas veces vemos este tipo de fraudes, pero en lo particular queremos capacitar a los migrantes. Estamos en un proyecto, empezando un proyecto con Fausto, con Prodesc, aquí en la Sierra. Y bueno, ojalá que todo lo que sume a los migrantes, yo les decía a Fausto, tuvimos una reunión el día sábado, todo lo que sume a los migrantes, para nosotros como Migrantes Unidos en Caravana, pues va a ser bienvenido, ¿no? Creo que
nosotros estamos aprendiendo de ellos prácticamente, pero yo creo que en todas partes y también en Estados Unidos se dan este tipo de abusos, ¿no? Por eso es muy importante que todas las personas migrantes conozcan sus derechos, conozcan estos testimonios y que también se conozca que también ellos pueden demandar y denunciar. Si bien hay algunas, y bueno, tal vez Paulina nos puede ampliar un poquito más, alguna tipificación en algún código penal en esta parte, hay que buscar el recodito para ver cómo podemos denunciar a este tipo de personas para que también penalmente podamos poner un antecedente, ¿no? Yo Sí. creo que es importante, vuelvo a decir, que se conozcan todos esos testimonios y que se conozcan, pues que ya debemos de poner fin al abuso a las personas migrantes. Creo que la esclavitud ya pasó y desafortunadamente aún se siguen siendo muchas veces gente con condiciones infrahumanas en el trabajo ahí en Estados Unidos. Así es, y fíjate que nosotros, Abel nos va a comentar una información que publicamos hace ya un rato en Conexión Migrante. Es un estudio que se hizo sobre los fraudes en las visas de trabajo. Abel, cuéntanos, por favor. Sí, sí, este estudio fue realizado por el Centro de los Derechos del Migrante y bueno, fue un estudio realizado entre 2005 y 2018. En este tiempo analizaron varios casos o sea, más de 100 casos de ofertas de trabajo fraudulenta y así varios, como 6.500 personas afectadas, ¿no? En estos años detectaron que todas estas estafas sumaban más de 60 millones de pesos, o sea, todas las personas defraudadas, así todo esto, y el promedio del desfalco era de 9.300 pesos. También había varios estados, ¿no? Aunque el fraude se cometía más en Guanajuato, Zacatecas e Hidalgo. Había más personas afectadas en San Luis Potosí, como comentaba Fernando, Tabasco, Veracruz, o sea, eran las personas más afectadas. Y bueno, también a raíz de esto, investigando un poco, y ya del diálogo con personas afectadas, una parte que se comete mucho en este tipo de fraude y por lo que y de por sí ya es difícil denunciar porque muchas veces hasta las autoridades no saben bien cómo proceder, es que se llevan a las personas a otros estados. Por ejemplo, yo te contacto en Michoacán, contacto a otro grupo en Guanajuato y me los llevo a todos a Jalisco a hacer el trámite, a hacer como allá y hago el cobro. Entonces, a la hora de la denuncia, como son de varios estados, me los llevo a otro estado para que me pague. Entonces ya cuesta mucho trabajo y las personas les cuesta trabajo organizarse. Porque también, como ahorita nos comenta Bolivia, son personas de la misma comunidad los que reclutan. Entonces ya no hay como una confianza, no saben bien. Entonces sí es muy, muy difícil para las Sí. personas organizarse y presentar esta denuncia. Sí, este estudio es muy interesante y uno de los datos que recuerdo que el 70% de las personas que eran defraudadas habían pedido prestado Sí. para pagarle a los reclutadores. O sea, es realmente pues un mecanismo totalmente ineficaz, injusto para las personas, porque era lo que les decía al inicio de esta charla. Pues hay una necesidad inmensa de trabajar. Entonces, pues es aprovecharse de esa gran necesidad. Paulina, ¿por qué no nos cuentas legalmente lo que comentaba Fernando? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Pues bueno, les platico un poco más de la experiencia que tengo desde el programa Radar, que como les compartía, esta notificación que se ha enviado, porque ya se ha enviado a algunas empresas, esta notificación, la idea es que pueda servir en un proceso de litigio en Estados Unidos. No lo llevaría PRODES como tal el litigio, sino que se llevaría por medio de alguna agencia legal en Estados Unidos. Y la idea de este propuesta de litigio es que se genere un precedente legal. Esto quiere decir que a partir de ganar un caso vinculado con el tema de la responsabilidad solidaria, esto pueda generar un precedente para otros casos que sucedan en el país, que desafortunadamente suceden muchos. Entonces, bueno, esa es, digamos, una de nuestras apuestas
en el caso del programa Radar, y también ya digamos en el lado mexicano, otra de nuestras apuestas es hacer procesos de incidencia política donde se pueda responsabilizar también el gobierno en este proceso de contratación de las y los trabajadores, porque lo que sucede es que el gobierno mexicano no interfiere en el proceso. Nada, ¿verdad? No, no interfiere, entonces no hay ningún tipo de monitoreo, no hay ningún tipo de instancia que vigile que las cosas se hagan adecuadamente, que se respeten los derechos humanos laborales. Por ejemplo, ahora por darles un ejemplo, en el caso de la pandemia, el año pasado documentamos entre la coalición y PRODES, como ya lo mencionaba Olivia, pues, algunos casos de algunas trabajadoras que pues simplemente no fueron respetados sus derechos humanos laborales y su derecho a la salud estando en Estados Unidos, y tampoco en el lado mexicano, porque el traslado de Estados Unidos hacia México no había ningún tipo de medidas, no había ningún tipo de monitoreo a la salud de las trabajadoras, o sea, simplemente era un abandono total en el caso de hablar solo del caso de la salud. Sin Ajá. embargo, pues esto es en todo, ¿no? En todo lo que implica la seguridad social, no hay una intervención del gobierno, Pero digamos. legalmente no debiera haber una responsabilidad del gobierno mexicano a través de la Secretaría, no sé. O sea, lo que pasa es que estoy pensando en los esquemas laborales, por ejemplo, que existen para Canadá, que son esquemas diferentes, donde los acuerdos son entre los gobiernos y los gobiernos acuerdan regular ciertas cosas. No es que sea perfecto el asunto, porque también son bien canijillos, no crean ustedes, pero hay un poco más de control, por lo menos en el tema del pago por trabajar y esas cosas, pero eh, me sorprende que el gobierno mexicano no tenga ninguna intervención en el caso con Estados Unidos, Sí hay hasta una por ese lado. intervención, perdón la interrupción. No, 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 por favor. Sí hay una interrupción, yo estoy mezclando palabras, disculpen. Sí hay Ok. una intervención del gobierno muy mínima, o sea, sí hay algunas empresas que tienen vínculo con la Secretaría, con el Servicio Nacional de Empleo, pero no es una cuestión formalizada, reglamentada como un programa, sino que por medio de la Secretaría del Servicio Nacional de Empleo tienen un vínculo con algunas empresas mínimo. Ahora no tengo los datos actualizados de cómo está en este año, pero realmente no es una intervención que garantice que estos procesos de contratación estén libres tanto de fraude como de cobro de cuotas indebidas en el proceso de reclutamiento. Y la idea, sí, justo como lo apuntas, Patricia, sería que el programa de visas H2A y H2B pudiera tener una estructura similar al PETAT, que es el programa de trabajadores en Canadá. Y también coincido contigo en lo que mencionas de, no es que porque esté el gobierno o porque estén los gobiernos interviniendo, eso ya es una garantía de que todo se haga de la mejor manera. Sin embargo, creo que se pueden tener un poco más de monitoreos de cómo se está dando, porque acá lo que sucede con el programa de visas H2A y H2B es que como es entre particulares, o sea, es entre la empresa privada y las y Una los persona. trabajadores, entonces sale totalmente de la posibilidad de regularlo. Y el gobierno estadounidense, la manera en la que interviene en este proceso es por medio de el trámite de las visas de trabajo, pero tampoco es que haya una intervención, digamos, importante en este proceso. Ahora, a mí también me gustaría compartir, y a lo mejor allí Olivia y Fausto pueden ahondar mucho más de este tema, pero en el caso del gobierno mexicano sí ha hecho algunas inspecciones laborales en agencias de reclutamiento y bueno, creo que Olivia y Fausto podrían compartirnos un poco más de esa experiencia porque digamos que ellos estuvieron en el proceso eh, que les estoy compartiendo.
No te Creo que oímos. no se Creo que no se escucha. Ajá. Ya. ¿Ya? Ok. Aquí, por ejemplo, nosotros perdón, hemos conseguido algunas inspecciones hacia unas agencias de reclutamiento precisamente ahí en Monterrey, Nuevo León, a donde se han descubierto que tienen más de 27 anomalías, o sea, que no están registradas, no tienen nada legal, ¿no? Y también aquí en la coalición tuvimos en un año, no me acuerdo qué año, tuvimos una feria del empleo que le llamaron aquí aquí en Sinaloa. En Culiacán, Sinaloa, hubo esa feria del empleo a donde estaban solicitando trabajadores para ir a trabajar precisamente a Estados Unidos y a Canadá. Y que iban a venir los de recursos humanos de cada compañía a hacer directamente las contrataciones, a donde supuestamente no iba a haber agencia de reclutamiento, iban a venir directamente ellos desde allá de sus empresas. Cuando nosotros fuimos un grupo de la coalición precisamente a aplicar pues para los empleos, nos dimos cuenta que no eran los empleadores que decían que iban a venir, ni los de recursos humanos y eso, sino que eran agencias de reclutación. Todas las agencias que estaban, eran como unas 10 agencias y ni una estaba regulada. Ninguna agencia de reclutación tenía inspección. Entonces nosotros como coalición fuimos en ese momento, que no me acuerdo quién era la persona que estaba encargada precisamente en la Secretaría de Servicio Nacional de Empleo en la ciudad de Culiacán, que es la capital de Sinaloa. Fuimos a preguntar que qué estaba pasando con eso, porque a decirles que, pues que estaba pasando eso, pues que no era, que estas agencias no estaban ni reguladas ni nada, y que se iban a venir los empleadores a hacernos precisamente las entrevistas directamente. Y él, la respuesta que nos dio, dijo que cómo nos chiqueábamos, que así nunca nos iban a llevar a trabajar. ¿Cómo se chiquean? Dice, si así nunca nos van a llevar. Ay, pues sí, ya den gracias que les están dando trabajo. Entonces, bueno, esas son nuestras autoridades, por no decir mucho más cosas que hemos vivido, ¿no? Pero como le digo, eso es lo que hemos pasado como coalición, hemos luchado bastante. Actualmente hay unos casos legales dentro de la coalición que nosotros pues no podemos hablar mucho de eso porque precisamente son litigios, ¿no? Que pues que los compañeros están llevando a cabo y eso. Entonces, hemos batallado también muchas cosas porque como dijo Paulina, principalmente nos dimos cuenta que el fraude no está tipificado como un delito grave. Entonces, las autoridades aquí en México pues se hacen de la vista gorda, no quieren aceptar las denuncias por parte de los compañeros y mucho menos colectivas. No querían, pues no quieren hacer eso. ¿Por qué? Porque el fraude no está considerado, pues digo yo, como un fraude, y menos supuestamente para ellos por la cantidad que los compañeros dan. Pero como yo ya te decía antes, hay compañeros que como tú lo dijiste, ¿qué hacen? Van y piden a la Electra, van y piden a Coppel préstamos y se quedan con los intereses de años y años que no pueden pagar, a donde también van y empeñan su equipo de trabajo. Por ejemplo, aquí la mayoría en Topolobampo pues un puerto que trabajan en el pescado, o sea, es un puerto pesquero. ¿Y qué hacen los trabajadores? Con la necesidad de irse a trabajar y salir adelante, empeñan sus equipos de trabajo, sus pangas, sus motores, sus terrenos, si tienen su casa, van y las dejan como empeño, pierden todo eso. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que son grupitos, pero es que es la familia entera, el papá, la mamá, la nuera, el hijo, el sobrino que se quiere ir, entre todos tienen que pagar 5,000, 10,000, 8,000, o si les da gana hasta 20 y tantos mil pesos, si les da la gana les piden. Y muchos hasta en dólares, $400, $250, $500. Y en dólares me lo vas a depositar, me lo vas a dar en dólares, porque si no, y apúrate, porque si no, no vas a ir. Ya nos vamos la semana que entra, el camión ya va a estar aquí para que te vayas a avisar. Como también lo han hecho, lo han hecho así. Ha habido grupos que se han ido con camiones de 50 o 2, 3 camiones con 50 personas cada uno. Van a Hermosillo, Sonora, donde está el consulado de Hermosillo, Sonora, y que llegan ahí. Se baja supuestamente el reclutador con todos los documentos de los compañeros, o sea, su pasaporte mexicano original y su copia donde ya pagó el derecho a visa. Dice, aquí se quedan, ahorita vengo, yo voy a entregar todos esos papeles al consulado.
se pela Baltasar, como decimos nosotros, y ya nunca lo vuelven a ver. Hasta los documentos originales tienen que andar la gente, todo eso. O sea, han pasado casos así donde no ha fraudeado a 10, 15, a 200, a 300 gentes han engañado trabajadores. ¿Por qué? Porque vienen a lucrar con nuestra necesidad. Aquí hay una parte que le decimos el kiosco, es como un parque que hay aquí en Topolobampo. Aquí hay personas que han venido desde San Luis Potosí, desde Monterrey, Nuevo León, desde otras partes de estados a reclutar gente para llevarse. Y sí, nosotros hemos calculado de que la cantidad de lo que ha dado cada compañero que se ha inscrito de 800 pesos, de 1,000 pesos, hasta en un día, hasta en 1,000,000 de pesos recaban y se van. No, sí, no se preocupen, ya están, ya sus visas van a estar tal día, se pierden, y así es como hemos nosotros dado cuenta, y por eso nosotros empezamos a organizarnos, a tratar de evitar esto y tratar, y hemos también, quiero decirle que también hemos tenido la satisfacción, vamos a decir así, de que como coalición sí ha habido impacto porque ya también se cuidan un poco más los reclutadores, principalmente los locales de aquí, pues los que son residentes de aquí, que son varios aquí en Topolobampo, son varios reclutadores, y también al lado de aquí de Topolobampo, los ejidos que se van, el Colorado, Leiva, Solano, que es un ejido donde también mucha gente va a trabajar al campo. También nosotros hemos estado, ellos también están dentro de la coalición, y sí ha surgido un poco de impacto a donde ya la gente no se deja engañar. ¿Por qué? Porque nosotros también nos estamos educando con talleres de información sobre migración, sobre los derechos humanos, todo lo que implica ser trabajador migrante como trabajador, y con el acompañamiento de PRODES nos estamos educando a eso, y nosotros tratar de dar la información a todos los compañeros para poder evitar este tipo de cosas. Edgar, ¿hay algún comentario por ahí? Bueno, a mí me gustaría hacerles, como bien dicen ahorita, nos decían, mucho de nuestro trabajo con Selene es estar siempre en contacto con las personas, y siempre están muy inquietas en este momento por querer ir a trabajar, ¿no? A mí me gustaría hacerles unos tips que nosotros tenemos en unas notas de Conexión Migrante sobre cuáles son esas alertas que los migrantes deben tener cuando una empresa o un reclutador se acerca a ellos y ellos tienen como esa sensación de alerta, ¿no? De saber si es real o no es real. Uno de ellos, el primero, es que está prohibido que un reclutador te cobre por sus servicios. Estas cuotas son ilegales. El número 2, si te cobra más del costo real de la visa, eso también es una alerta muy, muy importante. El costo real está en $190, corríjanme. El número 3, el consejo que sigue es, te garantizan que la visa que te van a dar o esta oferta de trabajo es 100% real, que tú vas a llegar al consulado, ¿no? O a la embajada y te la van a dar 100%. Esta también puede ser una alerta muy importante que ustedes deben tener en cuenta. Te ofrecen un sueldo demasiado alto. Eso también debería ser una alerta que ustedes, en cuanto escuchen una cifra exorbitante, pues a lo mejor algo anda mal, ¿no? Y una oferta de trabajo que dure más de un año, eso por lo regular también es falso. Esos son algunos de los consejos que nosotros como Conexión Migrante les podemos dar. Si no los anotaron, no se preocupen. Aquí abajo en los comentarios encontrarán todos los enlaces con todas nuestras recomendaciones y herramientas para poder evitar caer en fraudes laborales por parte de estos, pues no me gustaría ni siquiera llamarlos reclutadores, estos pues charlatanes, ¿no? Rateros. Bueno, sí, precisamente nosotros, es lo que en los talleres que damos y las capacitaciones a los trabajadores, esos tips son los que más o menos estamos dando ahorita. Pero también hay una situación, muchas veces la misma necesidad del trabajador como nosotros, y que casi la mayoría, por ejemplo, de las mujeres que se van a trabajar, son madres solteras. O sea, con la misma desesperación que ellas tienen para poder salir adelante aquí y la necesidad que tienen, muchas veces, ¿qué hacemos como trabajador? A veces vamos y hasta ofrecemos dinero al reclutador. ¿Sabes qué? Mira, yo te voy a dar 5,000, 10,000 pesos, pero apúntame, llévame.
O sea, muchas veces también nosotros caemos en esas cosas. Entonces, es lo que decimos nosotros. Hay que saber educarnos y saber y estar capacitados y estar informados, como decía Edgar, sobre todo eso, sobre todos los tips para saber si es una oferta laboral fraudulenta. O sea, de qué manera podemos nosotros eso. Entonces, principalmente nosotros decimos, si te van a llevar, te tiene que dar el nombre de la empresa, mínimo, dirección de la empresa donde vas a ir, y si los teléfonos y hasta el nombre del patrón. O sea, si es muy interesante. ¿Por qué? Porque sabemos que la visa, principalmente de trabajo, la H2A y la H2B, en nuestras visas va el nombre de la empresa y el nombre del patrón. Es lo que va ahí anotado. Entonces, así que por todas esas cosas son lo que nosotros estamos trabajando como coalición. Selene. Puedo añadir otro, bueno, un detallito. También muchas veces lo que pasa es que nos mandan, que muchas personas también se confían porque les presentan contratos, pero ya uno viendo ya te das cuenta que son falsos porque incluyen los sellos de la embajada o del gobierno y pues ellos no tienen nada que ver, ¿no? Nada más ellos se encargan de hacer el trámite de la visa y ellos no tienen nada que ver con el proceso de contratación, es otro consejo. Bueno, no, adelante, justo. Creo que sí, creo que sí. Miren, estoy escuchando y pues ya Olivia prácticamente ya agotó casi todo, pero hay cositas también que sí quisiera decirlas y abiertamente y a todos los compas que han fraudeado y que los han chingado, como decimos nosotros, que no se sientan mal, porque desgraciadamente es un dicho que aquí dicen, te chingaron por pena. O sea, no es eso, es la necesidad. Es la falta de trabajo. No es que sean tontos, no es que sean, es eso. Entonces yo les digo, adelante. Lo único que tienen que hacer es que unirse a una organización, buscar una organización para que ésta te empiece a apoyar, te ayude. Nosotros lo que les decimos a la gente, si puedes organizarte y checar cuántos en tu alrededor, en tu área fueron fraudeados, comunícanos para poder nosotros hacer algo, porque podemos hacer algo, pero en colectivo, porque ya nosotros lo vivimos cuando quisimos poner la acompañar para poner la primera queja. ¿Qué pasó? No nos aceptaban en la fiscalía, que ahora es fiscalía, no querían aceptar la denuncia. ¿Por qué? Porque querían que lo hicieran individual. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué individual? ¿Por qué no en colectivo? Porque sabían que el colectivo iba a ser el monto más grande y podía ejercerse algo contra la persona que está fraudeando porque es más grande el monto. Pero en montos pequeños, el licenciado que hace o los abogados ahí rápidamente hacen su machacueca, la lana y el amigo ni siquiera lo ven. Exacto. Entonces yo por eso les hago esa recomendación en ese aspecto. Por otro lado, nosotros como organización pues seguimos adelante y no vamos a flaquear. Sabemos que vamos a seguir teniendo muchas piedritas en el camino, que las tenemos, como el caso ahorita que pues ojalá algún día ya nuestro gobierno mire hacia acá, hacia el problema grande que hay, que no lo quiere ver, no sé por qué. Y el otro problema es que también los empleadores en Estados Unidos hagan sus cosas bien, porque ellos son los principales, no quieren ellos son los que no quieren que esté regularizado esto. ¿Por qué? Porque para ellos es más fácil seguir explotándonos. Para ellos es más fácil echarle la bronca al mexicano que recluta. Es la bronca de aquel. Ahora, las denuncias, quiero que sepan y se los digo desde aquí, sí existe la ley, pero hay que empujarla, hay que moverla. Si no la movemos, ahí la ley va a estar dormida. Pero si la despertamos, la podemos activar. Yo eso es lo que le digo a la gente y podemos hacer muchas cosas. Y yo en mi experiencia se lo digo también del otro lado. La ley ahí está, nada más que hay que saberla mover y también buscar una organización que te apoye y te respalde. Yo tuve un caso fuerte. Desde aquí lo hice por teléfono y se los comunico a todo mundo para que sepan. Desde aquí lo hice con la organización allá. Por teléfono se hizo la queja laboral. ¿Por qué? Fue por discriminación. ¿Discriminación en qué? Por estar organizado. Por eso no me quiso llevar el dueño de la compañía, pero la mesa laboral y la organización
se metió la queja y esto tardó 1 año, casi 4 meses y me llegó a mí un cheque de pago por verme perjudicado ese año que no me llevó a trabajar la compañía esa. ¿Cómo se logró esto? A base de estar, o sea, ser tenaz y estar ahí, como dicen luego, pique, y yo hablaba, o me hablaban 2 veces por semana, había veces que duraba 1 semana, 2 sin hablarme, y me volvían a hablar. ¿Por qué? Porque esto no es de la noche a la mañana, y le digo a la gente también, hey, cuidado, ojo, en 1 minuto te fraudean, pero puede durar un buen tiempo, y se los digo desde ahorita. Yo duré 1 año, 4 meses para hacer este tipo de queja. Ahora este tipo de queja de problemas de fraude puede durar un poco más, pero no hay que quitar el dedo al renglón. Exacto. Si logramos tener ya que abrir el camino, que es lo que queremos, que ya se abre, que quede un precedente, ya va a ser más fácil para los que vengan atrás. Hasta ahorita no ha habido y no hay, creo yo, un seguimiento en alguna queja de este tipo. Hasta ahorita seguimos adelante y ojalá que la gente entienda un poquito y se anime a hacer denuncias, se anime a eso, a que respeten su dignidad como persona. Y eso es todo lo que quería decirles. Gracias, Fausto. Gracias, Selene. Gracias, Fausto. Sí, bueno, pues yo nada más quería preguntarles, ahorita ya hemos estado platicando de todo lo que tenemos que estar al pendiente, qué no se debe de hacer, pero también creo que a manera de resumen para la audiencia sería algo interesante que nos digan cómo es el paso a paso correcto para una persona como nosotros irnos a trabajar a Estados Unidos. O sea, cómo empieza y cuál es el paso a paso una vez que empieza como debería de ser. Bueno, nosotros cuando hemos sido contratados para Estados Unidos, siempre aquí en la localidad empezaron ya años pues a llevar gente, ¿no? Y casi se ha dado por eso, como de voz a voz, o sea, de hermano a hermano, de comadre a comadre. Fíjate que hay una persona de aquí de Topolobampo que se fue a trabajar a Estados Unidos y el patrón está pidiendo gente para llevar, o sea, más mujeres y más hombres para llevar a trabajar. Entonces se va con el reclutador, va y le pide pues la chance que decimos nosotros, que nos dé chance de irnos a trabajar. Legalmente lo único que hace el reclutador es apuntarnos. Ya que tiene él una lista de todas las personas que le pidieron, por ejemplo, si el patrón le pidió 100 gentes, él ya tiene las 100 gentes enlistadas, lo que hace el reclutador, manda esa lista al empleador. Y el empleador, ya teniendo esa lista, la manda al consulado americano por donde vamos a avisar, o sea, donde el trabajador va a ir a avisar. Después de tantos, como unos 8 días hábiles, el consulado ya le manda al empleador la petición que decimos nosotros, que es una lista ya directamente del consulado con los nombres de cada uno de nosotros, y los que venimos en esa lista son los que vamos a ir a una entrevista con el oficial americano en el consulado para que nos dé la visa de trabajo. Después que el patrón ya tiene esa petición, la manda al reclutador, donde le dice, ya está el día y la hora en que se van a presentar en el consulado americano para que ustedes vayan a avisar. Entonces, cuando el reclutador, se me olvidó eso, cuando el reclutador manda la lista por primera vez, lo único que le pide el empleador es la copia de su pasaporte. No le pide otra cosa más, porque hay reclutadores que hasta te piden la cartilla de vacunación, la prueba del SIDA, la prueba si estás embarazada, antecedentes no penales, la CUR, la tarjeta de esa de votar, todo eso, que nos acta de nacimiento, que no necesita más que la pura copia de tu pasaporte vigente. Con eso, entonces ya con tu pasaporte original, ya que está aquí la petición que decimos nosotros, que esa petición dura 1 año nada más, o sea, esa petición ya ocupando todos esos trabajadores de consulado que ya los visó, ya no sirve. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos reclutadores no sé cómo se hacen de este tipo de peticiones que ya están caducadas porque vienen foliadas por el consulado y todo eso. Ahí dice, aquí está, mira, una petición del consulado, y como la gente no sabemos nada, pues nos vamos con esa finta, como dijo el compañero.
pues sí, es cierto, a lo mejor es legal todo, ¿no? Entonces ya cuando vamos nosotros de ahí a que él manda la petición, nos da el día, la hora de la cita al consulado, llegamos ahí, nos toman nuestras huellas, las fotos que nos tienen que tomar y ya tenemos la entrevista con el oficial del consulado. Él ya de ahí nos dice tal día, venga mañana por su visa a tal hora y ya no vamos igualmente. Si ya el patrón nos está solicitando para irnos directamente al trabajo, hasta donde vamos a llegar al lugar de trabajo, nos vamos en un camión todos juntos. Casi por la general, ahorita se renta camiones directamente con camiones que están autorizados a pasar a Estados Unidos. Desde aquí nosotros, el mismo patrón hace ese contrato también. Desde allá ellos buscan esas compañías y desde allá hacen el contrato y ya mandan el camión para nosotros nomás abordarlo e irnos a trabajar y hacer ese proceso. Es todo. Al entrar al consulado nomás es con el pasaporte mexicano y la hoja del derecho a visa, la que cuesta $190 y es todo. Ahí el oficial va a decidir si nos da la visa o no nos da la visa. Ya que nos la dé, ya nos vamos de directo a la empresa o hasta donde vamos a trabajar. Sí, pero acaba de hacer mención también que el hecho de que te dan tu visa en el consulado no quiere decir que ya estás del otro lado, no. Tienes que pasar el otro filtro, donde te tienen que dar el paper white, dicen los gringos, el papelito blanco. El permiso para pasar. Sí. Ahí, en el passport que decimos, o la línea cruce que decimos nosotros en el cruce. También ahí, o sea, que la visa, el hecho de que te den tu visa no te asegura que vas a llegar a tu trabajo. O sea, si prácticamente ya voy a pasar, no. Tienes que llegar ahí, pedir un permiso, y si ahí deciden ellos darte el permiso, te lo dan, y si no, de ahí te pueden regresar. O sea, porque a ellos no les dio la gana dártelo por si ya saliste con algún problema o no sé qué cosa pueda pasar ahí. Y ya con eso, pues ya llegamos hasta el área del trabajo. A donde ya llegamos allá, y el reclutador principalmente, que es trabajador de ahí mismo también y que es de aquí de la región, ahí ya él llega y pues nada más dice, tal día van a trabajar y cada quien agarre su área donde van a dormir, donde vamos a vivir, y eso es todo. Él ya de ahí ya no tiene nada con nosotros ahí, nada más pues se dedica a estarnos amenazando, a estarnos diciendo, a estar fregando con nosotros, pórtense bien o trabajen. Si el patrón dice van a trabajar 20 horas al día, ni repliquen, no digan nada, porque si no para el otro año no nos va a traer. No es cierto. Él es el que no nos va a traer, porque él es el que quiere quedar bien con el patrón. Ok. No, pues una serie de consejos que obviamente vamos a hacer artículos al respecto. Yo les quiero agradecer que hayan estado esta noche con nosotros. Creo que es información muy importante que toda la comunidad debiera conocer. Creemos firmemente en Conexión Migrante que la información de calidad pues es un derecho y es un derecho también para los migrantes y para la gente que quiere irse a trabajar o a vivir o a lo que sea, a cualquier otro lugar. A eso nos dedicamos, a ofrecerles información digerida, correcta y en el momento justo a la gente que lo requiere. Entonces, pues por esa razón le quiero agradecer primero a Fernando, que fue quien me sugirió hacer Entre Amigos. Ya haremos uno de las caravanas, ustedes no van a ver que sí. A Paulina, muchísimas gracias por toda la explicación que nos diste. Nos interesa mucho estar en contacto contigo porque de verdad es muy importante para nosotros estar cerca de ustedes y difundir la información que se esté generando. Y a Fausto y a Olivia, pues muchísimas gracias por contarnos el trabajo que están ustedes haciendo. Ojalá y personas como ustedes existieran en todo México para que la gente pues estuviera cuidada y protegida y con la información necesaria. Por favor, sí. Nada más quería ahorita que al respecto a lo que está diciendo el último rápido, decir que precisamente una de las actividades que tenemos como coalición y el CAM es precisamente la nacionalización de la coalición. Pues si es preciso, pues ojalá que logremos en todo México tener pequeños o grandes, no sé, comités de trabajadores como la coalición, como ellos quieran ponerle coalición y eso, que se difunda precisamente, y nosotros queremos hacer esa actividad y ese proyecto lo tenemos como coalición y el CAM para hacer eso, la nacionalidad de la coalición, a donde precisamente para que todos los trabajadores, como nosotros, con trabajadores migrantes, estemos educados y sabemos todo y que sepamos todo lo que necesitamos como trabajador migrante para poder saber defender nuestros derechos humanos y laborales.
Y Muchas nada más gracias. para decirles que no nada más a Olivia y Fausto, es a toda la coalición, porque Fausto y Olivia tienen que, esto que vimos ahorita, pues tenemos que ver con todos los compañeros en Claro, una próxima reunión. Entonces, claro. esto nosotros lo seguimos difundiendo y ellos nos permitieron estar hoy aquí. Ustedes son los voceros, digamos, de la Sí, coalición. así es. Bueno, pues muy bien, pues muchísimas gracias. Les agradecemos mucho de verdad toda la información que nos han ofrecido esta noche y esperemos ver que ustedes la vean reflejada en los contenidos que vamos a generar en Conexión Migrante. Y bueno, a todos quienes han estado esta noche acompañándonos, los esperamos el siguiente jueves, 7 de la tarde, hora Ciudad de México, con algún tema que les va a interesar a ustedes. Y pues muchísimas gracias a nuestros invitados por estar esta noche con nosotros. Gracias. 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 Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Buenas tardes.